7 hábitos peligrosos que enfadan a Dios. La advertencia de la Biblia. La Biblia está llena tanto de consuelo como de advertencia. Habla de un Dios cuyo amor es interminable, que envió a su único Hijo para rescatarnos, que anhela que caminemos en paz y en verdad. Sin embargo, la misma palabra también revela que este Dios santo no puede ser burlado, y su paciencia no es una licencia para tratarlo a la ligera. Hay hábitos profundamente arraigados en el corazón humano que provocan su ira y entristecen su corazón. Y si no tenemos cuidado, estos mismos hábitos pueden deslizarse en nuestras vidas sin ser notados, endureciéndonos y alejándonos de su presencia. A menudo queremos enfocarnos en el lado de Dios que nos consuela. Y es cierto, Él es misericordioso, lento para la ira, rico en amor inaquebrantable. Pero ignorar las advertencias es perdernos la plenitud de su naturaleza. El amor sin justicia no es amor verdadero, y la gracia sin verdad está vacía. La santidad de Dios exige que vivamos de manera diferente y apartados de los caminos del mundo. Cuando nos negamos, cuando nos aferramos a hábitos peligrosos, su palabra nos lo dice claramente. Su ira se despierta. Esta no es una ira como la nuestra, impulsiva, egoísta o fuera de control. No, la ira de Dios es justa, nacida de su pureza y su amor por la verdad. Es la respuesta de un Creador santo cuando sus hijos eligen caminos que los destruyen y dañan a otros. Es el fuego de un Padre que no se quedará de brazos cruzados mientras el pecado devora las almas que hizo para sí mismo. Así que hoy quiero caminar contigo por 7 hábitos que la Biblia revela como peligrosos y que provocan la ira de Dios. Esto no es para asustarte, sino para despertarte, para sacudirnos de la comodidad del compromiso. Porque Dios no nos advierte para aplastarnos, nos advierte para salvarnos. Mientras escuchas, que tu corazón esté abierto. Estas palabras no son solo mandamientos antiguos, son verdad viviente. Son la misericordia de Dios llamándonos de regreso, alejándonos del borde, recordándonos que su ira es real, pero también lo es su misericordia. Y si nos volvemos, si nos arrepentimos, si dejamos estos hábitos, sus brazos siempre están abiertos para recibirnos. El primer hábito es la raíz de muchas caídas, y suele pasar desapercibido hasta que ya es tarde. Este no es un video más, es una advertencia, un llamado y una oportunidad. Suscríbete, activa la campanita y quédate hasta el final, porque Dios aún está hablando. Escribe en los comentarios, estoy listo para escuchar tu voz. Número 1. Orgullo que se exalta contra Dios. El orgullo es la primera semilla de rebelión, el veneno antiguo que corrompió a Lucifer en el cielo y lo impulsó a levantarse contra su Creador. La Biblia dice, el orgullo va antes de la destrucción y un espíritu altivo antes de la caída. Proverbios 6. Este versículo no solo es un proverbio para una vida sabia, es una advertencia divina que resuena a través de la historia de que el orgullo es la raíz de toda caída. El orgullo nos vuelve ciegos a nuestra necesidad de Dios, convenciéndonos de que somos autosuficientes, de que nuestra sabiduría basta y de que nuestra fuerza puede sostenernos. Cuando el orgullo toma control, no solo afecta cómo nos vemos a nosotros mismos, afecta cómo vemos a Dios. El orgullo dice, no lo necesito, yo sé mejor, mi camino es más alto. Y en esas palabras, hacemos eco de la misma mentira que Satanás susurró hace mucho. El orgullo no siempre es ruidoso y jactancioso, a veces se esconde en formas sutiles. Aparece cuando rechazamos la corrección, cuando en silencio pensamos que somos mejores que otros, cuando cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios porque nos desafía. El Señor lo deja muy claro en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Imagina a Dios mismo poniéndose en tu contra cuando estás lleno de orgullo. Resistir significa empujar hacia atrás, oponerse, cerrar el flujo de gracia. Y sin su gracia, quedamos vulnerables, caminando en terreno peligroso, engañados por nuestra propia arrogancia. El orgullo no solo enfurece a Dios, nos cierra la ayuda que desesperadamente necesitamos.
considera cómo el orgullo endurece corazones. Faraón, en Egipto, es uno de los ejemplos más claros. Aun cuando plaga tras plaga reveló el poder de Dios, el orgullo de Faraón se negó a ceder. Su terquedad destruyó una nación, ahogó un ejército y le costó su propio hijo. El orgullo siempre llevará a la destrucción y siempre terminará en pérdida. Pero la buena noticia es esta: la humildad es la llave que abre la misericordia de Dios. Cuando nos postramos, Él nos levanta. Cuando confesamos nuestra debilidad, su fuerza nos llena. Cuando elegimos humillarnos, desarmamos el poder del orgullo e invitamos su presencia. El hábito del orgullo es peligroso, sí, pero es quebrantable. Y Dios, en su misericordia, nos invita a dejarlo antes de que nos devore. Si alguna vez luchaste con el orgullo, escribe: Dios me enseña a ser humilde. El siguiente hábito parece inocente, pero reemplaza silenciosamente a Dios en el trono del corazón. Número 2. Idolatría que reemplaza a Dios con falsificaciones. La idolatría es más que inclinarse ante estatuas o adorar imágenes talladas. Es cada vez que tomamos cualquier cosa, buena o mala, y la colocamos por encima de Dios en nuestro corazón. El Señor tronó en Éxodo 3:5. No tendrás otros dioses delante de mí. Esto no fue una sugerencia, fue el primer mandamiento, la base de todos los demás. ¿Por qué? Porque lo que toma el lugar de Dios en nuestras vidas se convierte en el amo de nuestras almas. En tiempos antiguos, los ídolos eran de madera, piedra u oro. Hoy suelen ser invisibles, pero no menos peligrosos. Para algunos, el dinero se vuelve un ídolo que consume pensamientos y decisiones. Para otros es el poder, el estatus o la aprobación de la gente. Incluso relaciones, carreras o sueños pueden convertirse silenciosamente en altares donde depositamos nuestra devoción. El peligro no está en la cosa en sí, sino en el lugar que ocupa en el corazón. Romanos 1:25 advierte de quienes cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. La ira de Dios arde contra la idolatría porque es traición. Él es un Dios celoso, no como los humanos, sino como un cónyuge amoroso celoso por el corazón del amado. La idolatría es adulterio espiritual. Cuando Israel se postró ante Baal o Acera, Dios lo llamó infidelidad. Cuando confiamos en la riqueza, la belleza o la fuerza humana en lugar de Él, cometemos la misma traición. Los profetas clamaron contra la idolatría porque siempre llevaba a la ruina. Los ídolos no pueden salvar, prometen mucho, pero no dan nada. Consumen tiempo, devoción y amor, pero al final colapsan y dejan los corazones vacíos. Por eso se enciende la ira de Dios, porque los ídolos le roban a sus hijos y los conducen a la desesperación. Piensa en el becerro de oro en Éxodo 3. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de Dios, el pueblo se impacientó y se volvió a un ídolo. Cambiaron la gloria del Dios viviente por la imagen de una creación impotente. La ira de Dios ardió tan ferozmente que miles perecieron ese día. No se trataba solo de una estatua, sino de corazones que se negaron a confiar en Él. Y aún aquí, brilla su misericordia. Nos llama de vuelta, instándonos a romper nuestros ídolos y volver a Él con corazón indiviso. No quiere simplemente ser el primero en una lista, quiere serlo todo, el centro, la fuente, el único. Cuando Dios está en el centro, los ídolos pierden su poder. Cuando Él es nuestro tesoro, todo lo demás encuentra su lugar. Así que debemos examinarnos. ¿Qué roba silenciosamente tu afecto? ¿Qué absorbe tus pensamientos más que su palabra? ¿A qué corres cuando tienes miedo, estás cansado o vacío? Si no es Dios, podría ser un ídolo. Y los ídolos, por brillantes que sean, siempre nos fallarán. Pero Dios nunca falla. Él es celoso por ti, y su celo es prueba de su amor profundo e inacabable. Si hoy decides derribar tus ídolos, escribe: solo Dios es mi tesoro. El próximo hábito no siempre se ve en altares, se ven cómo tratamos a los que menos pueden defenderse. Número 3. Injusticia y opresión de los débiles. Desde el principio, Dios reveló su corazón por los vulnerables. Una y otra vez, las Escrituras declaran su cuidado por el pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Salmo 68:5 lo llama
padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuando su pueblo descuidaba a los débiles, o peor, se aprovechaba de ellos, la ira de Dios se encendía. Esto no es una leve irritación, es ira santa, porque la injusticia tuerce el orden de su creación y aplasta a quienes Él atesora. Los profetas tronaron contra la injusticia. Isaías 10:13 advierte: «Ay de los que hacen leyes injustas, de los que dictan decretos opresivos para privar de sus derechos a los pobres y negar la justicia a los oprimidos de mi pueblo». Observa la palabra ay. No es ligera, es un pronunciamiento de juicio desde el trono de Dios. Él ve cuando líderes explotan su poder, cuando empleadores oprimen a sus trabajadores, cuando los ricos devoran el salario de los pobres. Ve cuando los inocentes son silenciados y cuando la corrupción prospera. Amós, el profeta de la justicia, clamó: «Ustedes aplastan al pobre y le exigen su grano. Por eso, aunque construyan mansiones de piedra, no vivirán en ellas». Amós 5:11. Dios promete que la injusticia trae consecuencias. Ninguna mansión, riqueza o seguridad terrenal puede blindar a quienes oprimen a otros del juicio. La opresión no solo aparece en gobiernos o reyes, también en formas pequeñas y silenciosas, familias, trabajos, incluso iglesias. Siempre que alguien usa su fuerza para aplastar a otro, o manipula al débil para su propio beneficio, Dios se levanta en defensa del quebrantado. Proverbios 14:31 dice: «El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que es bondadoso con el necesitado honra a Dios». Maltratar al débil es insultar al Dios que lo hizo. Explotar al pobre es alzar la mano contra quien lo creó a su imagen. Y si Dios es su defensor, quien se enfrenta a ellos, se enfrenta a Él. Pero aquí hay esperanza. Cuando actuamos con compasión, honramos al Señor mismo. Jesús dijo en Mateo 25 que lo que hacemos por uno de estos pequeños, lo hacemos por Él. Cada acto de bondad es recibido en el cielo como adoración. La ira de Dios contra la injusticia es feroz porque su amor por la gente es feroz. Por eso cada creyente está llamado a reflejar su corazón, proteger, proveer, levantar. Cuando caminamos en justicia, caminamos al paso de Dios. Cuando nos apartamos de la injusticia, dejamos uno de los hábitos que entristece su corazón. Si decides honrar a Dios defendiendo al débil, escribe: «Dios me usa para hacer justicia». El siguiente hábito se esconde en lo religioso. Parece devoción, pero es una máscara. Número 4. Hipocresía en la adoración y la religión. Pocas cosas enojaron más a Jesús que la hipocresía religiosa. La confrontó con palabras tan filosas que aún cortan siglos después. «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno». Mateo 23:25. La hipocresía es pretender devoción por fuera mientras el corazón está lejos de Él. Es honrar con los labios pero vivir en rebeldía. Dios detesta la hipocresía porque se burla de su santidad. Él es verdad y la hipocresía es una mentira vestida de religión. Isaías 29:13 registra: «Este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». La hipocresía crea una máscara de devoción mientras esconde un corazón de rebelión. Es peligrosa porque engaña a otros y, peor aún, engaña al que la lleva. Considera a los fariseos. Oraban oraciones largas en público, daban generosamente donde todos pudieran ver. Obedecían reglas al pie de la letra. Pero Jesús miró más profundo. Detrás de su piedad había orgullo, codicia y hambre de aprobación humana. Los llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de muerte. La hipocresía puede lucir bien ante la gente, pero delante de Dios está podrida. Enfurece a Dios porque envenena la adoración verdadera. Cuando levantamos manos en canto, pero rehusamos perdonar. Cuando damos ofrendas mientras estafamos a otros. Cuando hablamos de santidad, pero entretenemos el pecado en secreto, deshonramos su nombre. Dios no se deja engañar por apariencias, examina el corazón. El Señor detesta el sacrificio del malvado, pero la oración del recto le agrada. Proverbios 15:8.
La hipocresía no solo está en grandes gestos, se cuela cuando vivimos dos vidas, una al domingo y otra entre semana, cuando nos medimos por apariencia en lugar de santidad, cuando exigimos rectitud a otros mientras excusamos nuestro propio pecado. Pero aún aquí hay misericordia. El antídoto es la autenticidad, devoción humilde y honesta. Dios no espera perfección, espera sinceridad. Cuando confesamos, cuando vivimos con integridad, cuando dejamos de fingir y lo buscamos de verdad, Él se deleita. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Salmo 51:7. Arrojemos la máscara. Que nuestra fe sea real, aunque sea desordenada o esté en proceso. La sinceridad conmueve su corazón. Si eliges honestidad delante de Dios, escribe: Señor, quiero adorarte en espíritu y en verdad. Lo que viene toca un área delicada. No es moralismo, es el diseño de Dios para nuestro bien. Número 5. Inmoralidad sexual y profanación del cuerpo. La Biblia llama a nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo, advierte Corintios 6:19. Eso significa que lo que hacemos con ellos importa profundamente para Dios. La inmoralidad sexual no es solo un asunto privado, ni algo que la cultura pueda redefinir. Es un acto espiritual, con consecuencias eternas. La Escritura es clara. Huyen de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete son fuera del cuerpo, pero el que peca sexualmente, peca contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6:18. Por eso el pecado sexual enfurece a Dios. Profanamos la morada de su espíritu. A lo largo de la Biblia, Dios advierte contra la inmoralidad sexual. En Hebreos 13:4 leemos: Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho matrimonial sin mancilla, porque Dios juzgará al adúltero y a todos los inmorales. No son palabras pasadas de moda, son verdades intemporales enraizadas en el diseño de Dios. La pureza sexual refleja su santidad. La inmoralidad retuerce su regalo y lo convierte en algo destructivo. En los días de Noé, en Sodoma y Gomorra y en el desierto con Israel, la inmoralidad sexual estuvo entre los pecados que provocaron su juicio. ¿Por qué? Porque la inmoralidad nunca está aislada, se propaga, corrompe comunidades, destruye familias y esclaviza corazones en adicción. Deja cicatrices de vergüenza, culpa y quebranto. Cuando Dios manda pureza, no es para robarnos el gozo, sino para protegernos de la destrucción. Pero su palabra no se detiene en la advertencia, ofrece redención. El mismo capítulo en Corintios que advierte del pecado sexual también ofrece esperanza. Fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios. No importa cuán honda sea la mancha, la gracia de Dios puede limpiar. No importa cuán roto, Él puede restaurar. La inmoralidad sexual enfurece a Dios porque rechaza su diseño y profana su templo. Pero los que se arrepienten, que dejan el pecado y corren a Cristo, hallan misericordia y renovación. La pureza es posible, no por fuerza humana, sino por su espíritu. Y cuando lo honramos con el cuerpo, honramos al Dios que nos hizo para Él. Si eliges pureza hoy, escribe: Señor, guarda mi corazón y mi cuerpo para ti. Lo que sigue parece solo palabras, pero puede incendiar comunidades enteras. Número 6. División, calumnia y provocar contienda. Si hay algo que Dios deja clarísimo, es su odio por la división entre su pueblo. Proverbios 6:16 al 19 enumera 7 cosas que Dios aborrece, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. La unidad es preciosa para Él, porque refleja su naturaleza. La división, la calumnia y la contienda lo deshonran y destruyen el testimonio de su iglesia. El chisme puede parecer pequeño, pero es mortal. Las palabras tienen poder para sanar o herir, edificar o derribar. Cuando calumniamos, cuando esparcimos rumores, cuando susurramos a espaldas, sembramos discordia. Santiago 3 compara la lengua como fuego, pequeña pero capaz de prender un bosque entero. Y cuando ese fuego se extiende por una iglesia, una familia o una amistad, el corazón de Dios se entristece. La división no siempre es ruidosa.
A veces es sutil: frialdad, amargura, falta de perdón, muros silenciosos entre hermanos. Jesús oró en Juan 17 para que sus seguidores sean uno como Él y el Padre son uno. Esa unidad no es opcional, es marca del discipulado verdadero. Romperla con contienda es ir directamente contra la oración de Cristo. Pablo advirtió repetidamente a las primeras iglesias. En Romanos 16:17 urge: fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que aprendieron. Apártense de ellos. Entendía el peligro. La división debilita el cuerpo, distrae de la misión y entrega victoria al enemigo. La ira de Dios contra la contienda es feroz porque destruye lo que Él ama. La iglesia es la novia de Cristo. Calumniarla y dividirla es insultarlo. Es vandalismo espiritual contra lo que Él murió por edificar, y Él no lo ignorará. Pero de nuevo, hay esperanza. Donde abunda la contienda, el perdón puede sanar. Donde el chisme se extendió, la verdad puede restaurar. Donde reinó la división, el amor puede unir. Salmo 133 declara: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. La unidad no solo es pacífica, es poderosa. Invita la bendición, la presencia y la vida de Dios. Examinemos lengua, corazón y acciones. ¿Sembramos paz o conflicto? ¿Nuestras palabras construyen puentes o los queman? Dios nos llama a ser hacedores de paz, no instigadores de contienda. La división puede enojarlo, pero la reconciliación lo deleita. Cuando buscamos la unidad, reflejamos su corazón y su espíritu se mueve con poder entre nosotros. Si eliges unidad hoy, escribe: soy hacedor de paz en el nombre de Jesús. El último hábito es el más peligroso. No es un tropiezo, es una postura del corazón. Número 7. Rebeldía persistente y dureza de corazón. La historia de Israel en el desierto es una imagen clara de lo que ocurre cuando el pueblo persiste en la rebeldía. Dios los libró de Egipto con poder. Plagas, mares abiertos, provisión milagrosa. Aún así, una y otra vez endurecieron sus corazones. Salmo 95, 8, 9 recuerda: no endurezcan sus corazones como en Meabá, como el día de Masa en el desierto, donde sus antepasados me probaron, me tentaron, aunque habían visto mis obras. A pesar de la fidelidad de Dios, se rebelaron y su ira ardió contra ellos. La rebeldía persistente no es solo pecado, es una decisión deliberada de resistir la voz de Dios. Es oír su palabra y decir: hoy no, para mí no. Es sentir la convicción del Espíritu Santo y silenciarla. Es tratar su misericordia como algo barato, asumiendo que siempre habrá tiempo luego. Pero la Escritura advierte que llega un punto en que el corazón se endurece tanto que ya no responde. Hebreos 3:15 urge: hoy, si oyen su voz, no endurezcan sus corazones. El peligro no es mañana, es hoy. La rebeldía enfurece a Dios porque es rechazar su amor. Él llama, suplica, extiende gracia, pero la rebeldía dice: no te quiero. En Romanos 2:5, Pablo escribe: por tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira de Dios. Esa es una realidad aterradora. Cada acto de rebeldía, cada negativa a arrepentirse, acumula juicio. La historia del faraón nos recuerda este peligro. Su corazón fue endurecido repetidamente. Cada vez que rehusó obedecer el mandato de Dios por medio de Moisés, su corazón se hizo más frío, más pesado, menos sensible. Al final, la rebeldía lo destruyó a él y a su pueblo. Este es el patrón del pecado. Mientras más resistimos, más duros nos volvemos. Y mientras más duros, más cerca estamos de la destrucción. Aún aquí, brilla la misericordia. Su ira es real, pero también su invitación. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si todavía oyes su voz, si aún sientes su convicción,
significa que su misericordia todavía te alcanza. La puerta no se ha cerrado. El tiempo para volver es ahora. La rebeldía persistente puede enojar a Dios, pero el arrepentimiento derrite su ira en misericordia. La dureza de corazón puede ser rota por su espíritu. No importa cuánto alguien haya vagado, si regresa, el Padre corre a su encuentro. El peligro es real, pero también la esperanza. La ira de Dios nos advierte para que su gracia nos salve. Si hoy respondes a su llamado, escribe: Señor, hoy me arrepiento y vuelvo a ti. Cierra fuerte, la advertencia es seria, pero la puerta de la misericordia sigue abierta. Conclusión. Un llamado a volver a Dios. La Biblia no nos deja adivinando qué enoja a Dios: orgullo, idolatría, injusticia, hipocresía, inmoralidad sexual, división y rebeldía. No son advertencias antiguas, son verdades vivas para hoy. Cada uno de estos hábitos envenena el alma, destruye relaciones y nos separa del Dios que nos ama. Su ira no nace de crueldad, sino de santidad y amor. Arde contra estos pecados porque sabe que nos destruirán si nos aferramos a ellos. Y aun cuando su palabra nos confronta, también nos consuela. Por cada advertencia hay una invitación, por cada peligro un camino de regreso. La cruz de Cristo es la prueba de que la misericordia de Dios corre más hondo que su ira. Jesús llevó el castigo por nuestro orgullo, nuestra idolatría, nuestra injusticia, nuestra hipocresía, nuestra inmoralidad, nuestras divisiones y nuestra rebeldía. Tomó sobre sí la ira de Dios para que nosotros recibiéramos el amor de Dios. Pero no podemos tomar su gracia a la ligera. El llamado es urgente: vuélvete, deja los hábitos que lo entristecen. Confiesa, arrepiéntete y camina en novedad de vida. Sus brazos están abiertos, su espíritu está dispuesto. Su misericordia es más grande que todo pecado. La pregunta ahora es simple: ¿escucharemos su advertencia y responderemos? ¿Nos humillaremos? ¿Romperemos los ídolos? ¿Defenderemos al débil? ¿Adoraremos en verdad? ¿Lo honraremos con el cuerpo, sembrando paz y rindiendo el corazón a su voz? La elección es nuestra, pero las consecuencias son eternas. Amigo, la ira de Dios es real, pero su amor es mayor. Hoy es el día para volverse. Hoy es el día para regresar a Él. Y si lo haces, no encontrarás juicio, sino misericordia; no rechazo, sino abrazo; no ira, sino vida eterna en su presencia. Si este mensaje habló a tu vida, escribe: hoy vuelvo a Dios con todo mi corazón. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, la voz de Dios no busca asustarte, sino despertarte. Si este mensaje tocó tu vida, suscríbete, comparte y permite que más corazones escuchen su advertencia antes de que sea tarde. Que su paz, su perdón y su presencia te acompañen hoy y siempre.